Shabbat Shalom a todos y cada uno de los hermanos que están a la distancia, a los Javerim que también están lejos. Les mandamos todo el Shalom de nuestro Señor para este Shabbat, ¿no? Entonces, vamos en nuestra Biblia, en nuestra Torah, a Bereshit 48, o lo que sería lo mismo, Génesis 48. Shabbat Shalom. Y dice así, algún tiempo después, ¿sí se acuerdan, no? Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Vamos a dar un poquito de contexto con respecto a el tiempo en el que está aconteciendo ya las cosas. Ya están en Misraim, ya está Jacob, sus hermanos, ya están en Gosén, ¿se acuerdan? Que hablábamos de este Gosén espiritual en el que nosotros nos encontramos ahora, cuando podemos sabernos en el regazo, en el cuidado de nuestro Padre Eterno a través de Yehoshua HaMashiach, y veíamos cómo ellos estaban también en este mismo cuidado y en este mismo regazo, por decirlo así, en Gosén. Gosén es este espacio o esta porción del territorio misrita más cercano, ¿se acuerdan? A Canaán, decíamos, y que eso era muy estratégico porque no desconectaba a el hebreo que había llegado a vivir como extranjero de sus orígenes. Y esto es algo muy importante, el no desconectarse de quién eres, de lo que eres, ¿no? No importa dónde vayas, nosotros no dejamos de ser Israel, ¿no? No israelíes, no, Israel, el pueblo, el Am Kadosh, el pueblo santo, el pueblo apartado. No importa dónde vayamos ni dónde estemos, ni la circunstancia que vivamos. Inclusive, aun cuando nos limite y nos prohíba, como veremos en lo sucesivo con el pueblo de Israel, el fungir como pueblo. Siempre pienso en todos estos judíos que recibieron este trato inhumano, mal llamado holocausto, ¿no? Todos ellos no tuvieron oportunidad de decir, yo soy de Israel, yo soy pueblo, yo soy Am Kadosh, porque al decir eso eran muertos. De hecho, esa era la razón por la que estaban en la circunstancia que estaban ahí, delimitados completamente para poder ser y servirle al Eterno. Entonces, ellos en este momento no es la situación de ellos. En este momento ellos sí que están gozando de el beneplácito, el beneficio de esta bendición de estar en Gosén. Ya en lo sucesivo, cuando el paró, como decíamos la semana pasada, el paró, paró que está siendo usado por Adonai para bendición del pueblo, reconociendo a Yosef y su conexión con el Eterno. Y una vez que ya sea así, ya haya muerto, entonces sí que van a poder ellos saber lo que es estar en tierra extranjera. Van a empezar a tener el oprobio y van a empezar a tener el prejuicio de estar siendo perseguidos. Pero en este momento no. En este momento ellos están en Gosén, están inclusive muchos de ellos al frente de algunos cargos que muy seguramente el paró haya puesto, ¿no? De fijo sí que puso a los más aptos pastores de los hermanos de Joseph a mirar todos los rebaños del paró, ¿no? Pero este tiempo es un tiempo que es un tiempo de bonanza, es un tiempo de alegría. Y fíjate cómo no todos los tiempos son eternos y tienen que llegar o empezar a llegar a su fin, ¿no? Y esto no tiene por qué ser tampoco motivo de desconsuelo, de tristeza, ¿no? Sino de gozo porque se cumple con el propósito para lo cual el Señor nos ha traído y nos ha llamado.
y inclusive hemos dicho muchas veces que la muerte también es el propósito de Adonai en la vida de cada uno de nosotros, porque es en el momento no en el que nosotros decidamos, sino en el momento en el que para Él es pertinente y es necesario y somos retirados. Entonces, algún tiempo después, dice nuestro texto en el verso 1 de Bereshit 48, le dijeron a Joseph: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a 2 hijos, a Manasés y Efraín. De hecho, yo leía en algunos comentarios que esta frase de está enfermo no precisamente se refería a una enfermedad física, sino que ya su cuerpo había dado lo que tenía que dar, que estaba dando de sí, que ya estaba en un estado de suma vejez y que inclusive él ya podía detectar que muy pronto tal vez moriría, ¿no? Entonces tú sabes que cuando tú miras a una persona decaída, una persona que tal vez está muy así, quietito ya, pues dices está enfermo, ¿no? Él toma a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Los 2 hijos de Joseph ya no son unos pequeñitos, unos niños, ya no son bebés, o sea, ya no son 2 jóvenes. Ya han pasado 17 años desde la llegada de Jacob. Inclusive muy probablemente alguno de ellos ya es mayor de edad. Porque supongamos que cuando llegaron, ¿no? Todos a Mizraim tendrían ya 8 años, 5 años. Hombre, 17 años después, ya estamos hablando de 2 jóvenes que ya no son niños, ¿no? Muy probablemente ya mayores de edad, alguno de ellos, ¿no? Fíjate, Bereshit 41, 52, 51, perdón, y 52. Es 51, 41, 51 dice: Joseph llamó al primogénito Manasés, olvido. Qué raro nombre, ¿no? Para ponerle a tu hijo, olvido. Queriendo decir, Elohim me ha hecho olvidar completamente mi adversidad y mi hogar paterno. Y explicábamos que no era que él hubiera decidido olvidar a su padre y a sus hermanos, porque su corazón estaba en todo el tiempo, sino que era más bien este hecho de decir, he perdonado al 100% lo que ha sucedido en mi hogar, lo que pasó y cómo fue que sucedió, ¿no? No era que hubiera olvido en su corazón para con ellos, sino que más bien el Señor le hizo perdonar, olvidar la maldad de sus hermanos. Y el segundo lo llamó Efraín, fértil, queriendo decir, Elohim me ha hecho fértil en la tierra de mi aflicción. Y era más que un decir, Elohim me ha hecho fértil, es una alabanza y dar gloria al Eterno con el nombre de tu Hijo por lo que ha hecho, ¿no? Que en este caso era haberle exaltado por encima de todos, inclusive me atrevo a decir que hasta por encima del faraón, aunque no hubiera sido así en la práctica, porque en la práctica no había nadie encima de él más que el paró, pero realmente él estaba muy por encima del propio paró, pues él tuvo la solución para salvaguardar al pueblo, a la tierra. Claro, la figura de autoridad estaba ahí, claro, pero inclusive para su gente iban con Joseph, porque la orden fue con respecto a todo lo que tenga que ver con sobrevivir en esta tierra, hablen con Joseph. De hecho, él se convierte en el gobernante de todo Mizraim. Y al ser el gobernante es el ejecutor de todas y cada una de las cuestiones que tenga que ver con el pueblo. Entonces, en realidad, por encima de él solamente estaba la figura de un rey. Esto pasa en muchas partes, ¿eh? Solamente hay una figurita ahí, como haciendo, como que hace, pero que no hace nada, ¿no? Y en este caso, así es también, ¿no?
Él es amado, respetado por el pueblo como la máxima autoridad, pero la ejecución... Y le consultaba todo lo que él quisiera. Hombre, es que él mismo lo dice. ¿Acaso encontraremos a otro hombre más sabio en Misrayim que este? Inclusive poniéndose él mismo como por debajo de la sabiduría de él. Puedo ver que tienes el favor de Elohim. Reconociendo totalmente que él ni es un dios, ni que sus dioses están por... Exactamente. Eso es algo muy importante de entender, ¿no? Cuando Joseph fue exaltado, por lo cual pone Efraín a su hijo, él deja muy en claro que esa sabiduría de la que él tiene no es más que portador de ella, no proviene de él, no está en la mente, ¿no?, de Joseph como ser humano exactamente, sino que no es otra cosa más que el favor de Adonai en la vida del mismo Joseph. ¿El qué? Instrumento. Como un instrumento, como un mero instrumento, exactamente. Él es un mero instrumento del favor, de la bondad, de la misericordia y de la sabiduría eterna de Elohim, ¿no? Entonces veremos que aún los nombres bíblicamente hablando obedecen a la voluntad de Adonai. No lo vamos a poder ver ahorita, pero vas a ver que más adelante, cuando sigamos estudiando, o como ya lo hemos hecho antes inclusive, podemos ver cómo Efraín y Manasés serán definitorios también, más sobre todo Efraín, en el plan del Eterno, ¿no? Entonces dice el 2, cuando le dijeron a Jacob, tu hijo Joseph ha venido a verte, Israel, sí, el 2, hizo un acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Jacob es un hombre muy avanzado ya de edad, Elohim le dio a Jacob la oportunidad de vivir junto a su hijo 17 años. Tal vez la condición de Jacob hubiera sido mejor, ¿no? En paz, con tranquilidad, porque sí es cierto que el estado de ánimo, el estrés, todo lo que conlleve, la tristeza, el dolor, merma. Sí, porque prácticamente estaba muerto, y él lo dice, en vida, ¿no? Y lo único que le faltaba era bajar al sepulcro con dolor y con amargura. Pero mira, en la misericordia del Eterno no es así. Ahora, nosotros tendríamos que pensar, el que está en esta condición él, ¿es solo culpa del Eterno? ¿Es la falta de misericordia de Adonai? Sí, que estuviera en esa condición de haber sido afectado en su salud porque tuvo amargura, dolor. Hemos dicho muchas veces que la voluntad del Eterno no es causar dolor a nadie. Y que inclusive la circunstancia que Joseph tuvo no fue que el Señor hubiera puesto sí o sí a Joseph a sufrir. Pase lo que pase, Joseph va a sufrir. No tenía por qué ser así. Él mandó sueños. ¿Se acuerdan? Sueños que no fueron escuchados, sueños que no fueron entendidos. Entonces, la circunstancia por la cual está viviendo esta decadencia Jacob no es culpa del Eterno, es culpa de Jacob. Más bien, la misericordia de Adonai se ve manifiesta en la vida de él a través de darle 17 años de oportunidad de estar junto a su hijo. Qué misericordia y qué bondad, ¿no? Génesis 47, 28 dice, Jacob vivió, 47, 28. Jacob vivió 17 años en la tierra de Misrayim. De modo que el lapso de la vida de Jacob llegó a los 147 años. Digo, hombre, no tuvo los 170 y tantos años que tuvo Abraham, ¿no? Pero son 147 años. Son casi 150 años, ¿no?
Cuando Jacob manda llamar a Joseph y sus hijos, es con el propósito claro de transferir la primogenitura que él recibió de su padre Yitzhak antes de morir. Y con esto, dar cumplimiento a la promesa de la cual Jacob es portador. Y esto es sumamente importante. Que haga esto Jacob es sumamente importante. Shabbat Shalom, brother. Es sumamente importante porque esto nos daría a saber y entender que Jacob no se ha olvidado del plan de redención, ¿no? No se ha olvidado del plan perfecto que le fue revelado a Abraham, a Yitzhak, sino que él busca dar continuidad a esto. Ahora vas a decir, bueno, pero ¿cómo? Está llamando a Joseph. ¿Cómo que está buscando dar continuidad? ¿A quien debería llamar es a quién? ¿A quién en la lógica debería llamar? A Rubén. ¿No es cierto? O si no, ¿quién seguía? Simeón. Leví, Judá, ¿no? Pero no es así. Él está buscando cumplir con el propósito de Adonai, no con el propósito de la lógica humana. Eso es algo que nosotros debemos entender y es algo que debemos comprender. Cuando nosotros hagamos conforme a la voluntad del Eterno, nosotros no estamos para hacer la voluntad nuestra, ni lo que se acople a nuestras necesidades, ni a nuestros deseos, ni a lo que nos gusta o no, sino a la voluntad del Eterno. Cueste lo que cueste, duela lo que duela, abandonando lo que se tenga que abandonar. Y eso es algo bien triste y bien doloroso, pero muchos hermanos prefieren abandonar a Adonai que abandonar sus deseos, que abandonar su carne, ¿no? Que abandonar lo que para ellos y la sociedad representa importante. No. Jacob sabe y entiende que debe cumplir la voluntad del Eterno y ya sabe lo que él representa equivocarse y no hacerlo. Ha experimentado en carne propia el no hacerlo conforme a lo que Adonai le ha mostrado. Y entonces manda llamar a su hijo Joseph para transferir esta primogenitura antes de morir. Esta primogenitura que el propio Yitzhak también transfirió a él, ¿no? De una manera también no normal, no como estaría en el entendimiento colectivo del ser humano. Sí, lo que pasa es que es el primogénito el que debe seguir, el mayor. No es el mayor, porque Jacob no es el mayor, era el menor. Y eso es algo mucho más inquietante, fíjate, porque la primogenitura no será transferida a Joseph, que es lo que sería lógico de entender. Hombre, mi hijo, el que ha sido escogido por Adonai, el que ha sido exaltado por Adonai, el que es actualmente gobernador de todo el mundo conocido, ¿no? Y digo de todo el mundo conocido porque se convirtió casi en gobernador de toda la tierra al momento de que él era quien administraba el alimento en toda la tierra, ¿no? Pero no será él. Y con esto vemos la voluntad del Eterno también cumplirse. Porque algo que no debemos perder de vista es que no es Joseph quien dará seguimiento a la profecía dada por Hashem o la promesa dada a Abraham, a Yitzhak y posteriormente a Jacob, sino uno de sus hijos, en el cual se cumplirá cabalmente la misma. Es impresionante. Los planes del Eterno son impresionantes. A veces vamos como asumiendo que las cosas deben tener un orden conforme a nuestro entendimiento y nuestra lógica. Pero no es así.
La lógica y el orden de Adonai no tiene que ver con nuestra lógica ni nuestro orden, sino por el contrario, obedece a los planes, necesidades y cuestiones que Adonai haya presupuestado. ¿A quién le parece lógico que el Señor se disminuyera en la figura como de un humano para morir por ellos, siendo Elohim? Ahora fíjate, siendo Joseph el instrumento, eso sí, por el cual dicha promesa se llevaría a cabo. Cualquiera podría pensar, pues este es el bueno. Pues no. Adonai ha presupuestado algo diferente. El 3 dice, y Jacob le dijo a Joseph, El Shaddai, el poderoso omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y les asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Vamos a leer Bereshit 35:11. 35:11. Y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti. ¿Cómo dicen sus versiones ahí? Porque soy el Dios Todopoderoso. Quiero que tengan muchos descendientes, pues de ellos saldrán reyes y muchas naciones. Ok, es básicamente lo mismo, ¿no? Reyes saldrán de tus lomos, dice mi versión. ¿No? Ahora, dice el 5 de nuestro texto base, en Bereshit 48, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misrayim, antes de que yo viniera a Misrayim, fíjate lo que va a empezar a suceder aquí, ¿eh? Esto no es otra cosa más que revelación pura. ¿Por qué le dice, o por qué le recuerda a Joseph que se le apareció el Eterno? O sea, ¿tú crees en verdad que Jacob tenía la necesidad de validarse como líder o de validarse como escogido por Adonai delante de su hijo Joseph? Nada. Joseph conoce y sabe que su padre es portador de la promesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué habría de validarse diciéndole, el Eterno, ¿no? El Todopoderoso se me apareció y me dijo tal y cual cosa, que de mi linaje saldrían pueblos y naciones. Pero enseguida le dice, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misrayim, antes de que yo llegara, van a ser míos. ¿Será que esto que está diciéndole Jacob no proviene de Jacob, sino es revelación también de lo alto? Por eso está citando al Eterno, ¿no? Porque si te das cuenta es mucho más complejo que solamente decir, mi padre Yitzhak entendía y sabía por la promesa que se le había dado a mi madre Raquel, ¿no?, que el mayor serviría al menor. Y por eso fue que a mí se me dio la primogenitura. Pero aquí es mucho más complejo. Aquí no es, bueno, Rubén no será el primogénito, ni tampoco el que sigue, ¿no? Simeón. No. Será el penúltimo. No es así. Es tus hijos son ahora mis hijos. Es complejo, ¿eh? No es sencillo de entender el proceder de Jacob en este momento. No es sencillo. Pero las cosas que tienen que ver con Adonai no son sencillas siempre, pero tienen un propósito. Ahora, ¿por qué Jacob propiamente adopta a estos, ¿no?, a los hijos de Joseph en este momento? ¿Por qué? Primeramente, el patriarca debe bendecir a uno de sus hijos como sucesor natural.
Es un hijo el que tiene que serlo, ¿no? Porque si bien es verdad que Yitzhak bendice a Jacob y no a Esab, ambos serán sus hijos y cumplían con la característica necesaria para ser herederos de la promesa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Abraham le dice al Señor? Señor, no tengo hijos y voy a tener que bendecir a Eleazar, a mi siervo más amado, y dejarle todo como si él fuera mi propio hijo, ¿no? Y el Señor le dice, momentito, que tú vas a tener hijo, no te preocupes, ¿no? Pero fíjate nada más, aquí la cuestión es, no es al hijo natural a quien le dará la primogenitura. Por esta razón es que literalmente Jacob sustituye a Rubén y a Simeón en la posibilidad de ser ellos los poseedores de la bendición para la primogenitura. Fíjate, les voy a leer, me brinqué un poquito algo, permítanme. Porque si bien es que verdad Yitzhak bendice a Jacob y no Esab, ambos serán sus hijos y cumplían con esta característica necesaria, ¿no? Para tener la promesa. Pero literalmente lo que está haciendo ahorita ya no es dárselo a un hijo, o más bien, sí, él lo que está haciendo es ante la preeminencia de que tienen que ser hijos los que reciban este dote o esta bendición, porque es la bendición lo que reciben, es que hará lo que a continuación va a hacer. Y sustituye a Rubén y a Simeón. ¿Por qué a Rubén y a Simeón? Porque son los dos que deberían tener esta preeminencia. Ahora, fíjate, Primera de Crónicas 5:1. Y vamos a ir entendiendo algunas de las razones por las que naturalmente podríamos pensar que quedan descalificados, aunque a mí me gusta pensar que el propósito por lo cual lo está haciendo el Señor es mucho más intrínseco, ¿vale? Primera de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, dice, primogénito de Israel. Él era el primogénito. ¿Están de acuerdo? Pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Joseph, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Hay algo grave pasando ahí. Él se descalificó a sí mismo haciendo lo que había hecho. Recordemos que es la escritura la que dice que Rubén profanó el lecho de su padre. No es que haya sido algo inventado. Es la propia escritura. Bereshit 35. Vamos al verso 22. Sí, Bereshit 35, verso 22. Y dice así, mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, y Israel se enteró. Fíjate, pese a que todavía la Torá no se había dado como tal, ni el Sinaí, porque en la Torá sí que viene la prohibición explícita ya de que todas estas cosas sean aborrecibles a los ojos del Eterno. Hemos dicho muchas veces que ellos sí que tenían una Torá oral, una Torá con la que había venido pasando de generación en generación, inclusive desde el mismo Noé, ¿no? Como precursor y único sobreviviente del linaje de Adán hasta ese momento, ¿no? Pero sí que tenían ellos el conocimiento de esto. Y aún así él va y rompe con esta mitzvah que no estaba escrita, pero que sí había entendido, o había entendimiento de ella, ¿no? Inclusive, es lógico, ¿no? Alguien inclusive en el mundo que no tiene Torá podría decir, ¿cómo? Bueno, sí, pasa, pero en el imaginario popular, ¿no? En el pensamiento popular, ¿qué dice el cómo? Qué aberrante, ¿no?
¡Qué deshonra! Ahora imagínate cuánto más para los ojos de Adonai, ¿no? Entonces, por esta razón es que es descalificado como primogénito y por ende queda fuera del linaje que portaba la promesa de Adonai a su padre Abraham. El caso de Simeón, ay Dios mío, es que estos hijos brutales, brutales, bueno, como todos, la verdad, todos hemos sido brutales en nuestra vida y todos tenemos, bueno, hay cosas peores con unas que otras, ¿no? Pero es que estos sí se volaron la barda, o sea, eran tremendos, ¿no? Es diferente, pero es suficiente para quedar fuera de la posibilidad de ser el portador de la primogenitura. Vamos a Bereshit, vamos a recordar las andanzas de estos. Bereshit 49, del verso 5 al 7. 49. Sí. Bueno, ahorita no vamos a recordar, más bien vamos a mirar a futuro lo que el propio Jacob dice de ellos. Y después vamos a recordar al pasado, ¿vale? Vamos a ir al pasado. Bereshit 49. Vamos, 5 y 7. Vamos a ver lo que el propio Jacob piensa de ellos, ¿no? Sí, son versos más adelante de lo que estamos ahorita, pero es importante citarlo, ¿no? Simón y Leví, o Simeón y Leví, son una pareja. O sea, son lo mismo. Son hermanos del mismo sentir, ¿no? Y andar. Sus armas son herramientas de maldad. Hombre, es lo mismo, ¿no? Son tal para cual. O sea, ¿cómo dice? Me dice hermanos. Sí. Acá dice chacales. En la tuya dice chacales. Hombre, está muy pesado esa definición. Aunque en realidad, pues sí los define, ¿no? ¿Cómo dice alguna otra? Herramientas de maldad. Herramientas de maldad, ¿no? Instrumentos de violencia. Fíjate, instrumentos de violencia. Son una pareja, son tal para cual, hermanitos del mismo sentir. Sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos. O sea, imagínate que tu padre exprese eso y ya vas a ver en el 49 cuando lo dice. Cuando les da como testamento en vida de lo que son sus hijos. Que tu padre te diga que ni se me incluya mi nombre en nada que tenga que ver con ellos. Nos damos cuenta, ¿no? Que el padre tuvo culpa. Claro. Lo que hemos venido hablando todo este tiempo, lo que decíamos hace rato, Jacob es culpable. Inclusive decíamos hace un momento que de estos 17 años que solamente va a poder estar junto a Joseph, también él es culpable. Haberse perdido 20 años de la vida de su hijo. Es culpable por no haber hecho lo que tenía que hacer. Fíjate, ¿y por qué nos damos cuenta? Y vas a decir, oye, no seas malvado, ¿por qué eres tan inquisidor con el pobre Jacob? No podía saberlo, pero sí que lo sabía, porque dice que cuando escuchó los sueños, él los guardó en su corazón. Y esto significó que les dio un peso dentro de su corazón, pero no ejecutó nada para que la voluntad del Eterno se hiciera conforme a lo que había sido revelado en esos sueños. Él entendió que esos sueños venían de parte del Eterno. Es que es como que se puede decir hoy en día, tenía discernimiento él. ¡Claro! Lo sabía, pero él no quiso tratar a eso. Y era como de que sí tengo miedo, ¿no? Es que si hago esto, entonces, pues mis hijos van a ponerse peor. No importa. Por eso hace un momento decíamos, no importa lo que hagas, no importa lo que digas o lo grave o difícil que tenga que ser, lo que tengas que ejecutar, hazlo. Porque es en la voluntad del Eterno la que se estará cumpliendo. ¿No es cierto? Sino que a veces hacemos apapachamos, como dices tú. No, y muchas veces no solo es apapachar, es miedo. Como padre hay miedo. Pero es que si les digo, es que si no, ahí el haberse impuesto con la autoridad de un padre, ¿no? Y haber dicho, nadie va a servirle a nadie en este momento. Pero lo que nos revela el Señor es lo siguiente. Y su hermano en el futuro, ¿no? Ahora, si ellos hubieran sido educados y enseñados conforme a la Torá,
conforme a la manera del Eterno, ¿qué hubieran dicho los hijos? Aleluya, gloria a Dios, porque dentro de uno de los nuestros está quien será quien traerá libertad. Sino que ahí se da cuenta que si ese hijo ha sido instruido, es que si el padre se equivoca, el hijo le dirá al padre, papá, te estás equivocando. Se supone que sí le ha enseñado, ¿no? Pues sí, pero no es el caso, porque lo que se hizo fue guardar silencio. Ahora, fíjate en qué termina esto. Termina diciendo que mi nombre, que mi persona no se incluye en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente con su asamblea, pues cuando se enojan, matan hombres y por capricho mutilan bueyes. ¡Wow! Maldita sea su ira tan fiera, dice. Y es real. Esta ira que tiene no puede venir de parte de Adonai. Estás desvinculado. Estás desconectado del Eterno. ¿No es cierto? Y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré, en Israel. O dicho de otra forma, los separaré de Israel. No formarán parte del pueblo de Adonai. Bueno, no es así, no es tan así, ¿me entiendes? Porque sí que forman parte del pueblo de Adonai. Pero en el sentir de Jacob, lo que está diciendo es, los desvinculo, ¿me entiendes? De la promesa. Los desvinculo de esto que podría haber sido ellos ejecutores de la promesa que Adonai nos había dado. No más. Bereshit 34, y vamos a ver qué es lo que pasó ahí, ¿no? Es decir, qué violento, ¿por qué hace esto Jacob? Pues ya vas a ver. Bereshit 34, del 25 al 30. Al tercer día, fíjate, es que hay que ver el contexto de esto. ¿Se acuerdan qué pasó, no? Shechem abusa de Diná, que en realidad no fue tan abuso. Más bien, tuvo relaciones sexuales con ella antes de haberla pedido. Y eso sí que estaba mal, ¿no? Porque eso era como haber abusado de ella, finalmente. Era fornicación, para que me entiendas, ¿no? Pero este hombre dice, yo sé que me equivoqué, pero lo ha aprendido su hija. Y de verdad, estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para casarme con ella. Inclusive dar 3, 4 veces más del dote que debería darse. Que eso era algo que se valoraba mucho y se miraba las intenciones verdaderas. O tú ibas con un dote ahí, esto es lo que estás esperando, estás pensando para mi hija, ¿no? Porque la dote, no sé si lo recuerdan, no era para el padre. No era que el padre se la gastara. La dote, en realidad, era este recurso que se quedaba ahí, en reserva, por si algo fallaba, por si algo pasaba, si moría el esposo. O si el esposo tenía que, por alguna razón, fallaba el esposo y se separaba, ella no quedara desamparada en su vida. ¿Entiendes? Pues él dice, la dote la doy 3, 4 veces, no pasa nada. Es más, inclusive voy a acceder a lo que ustedes están pidiendo, que es que todo el pueblo se circuncide. O sea, date cuenta. Convence a su padre convence a los ancianos y los ancianos convencen a todo el pueblo para circuncidarse. Ellos ocupan algo tan, no quiero decir sagrado, porque no quiero darle ese peso a la circuncisión que los judíos mismos le han dado, tan importante y valioso, este elemento que el propio Elohim le da a Abraham como una señal para la muestra de quién será su pueblo, que posteriormente sabemos que se traspolará a la circuncisión del corazón, pero en este momento es de la carne, ¿no? Y ellos ocupan esto tan valioso, tan importante, para cumplir sus fines y sus planes de venganza, de violencia. Y esa es la razón por la que Jacob los desvincula. Tú no puedes ocupar la Torá para fines de muerte. Tú no puedes decir, somos el pueblo de Elohim y porque tenemos el derecho y porque el Señor nos dio la promesa, vamos a bombardear y destruir una
región entera del mundo. No puedes hacer eso. Como que ahí se ve Ni hoy ni nunca. es que ahí se veía la carne. Estaba su carne, la ira que tenía sobre su hermano. ¿Por qué? Porque tú no puedes ocupar exactamente la voluntad del Eterno para cumplir tu ira. Porque mira, justicia ya se había hecho. La justicia del Eterno, conforme a lo que el Señor enseña, ya se había hecho. La chica se tenía que casar con el hombre y el hombre había dicho sí. Ya se había cumplido la mitzvah ahí. Ya se había cumplido conforme a lo que el Señor ordena que deba suceder. ¿No? Para no ser apedreados, ¿no? Ya se había cumplido. ¿Y sabes qué dijeron ellos? No se va a cumplir porque para nosotros no está bien esto. Para nuestro criterio, nuestro pensamiento y nuestra forma, esto no es. Lo que nosotros queremos es venganza. Inclusive ya no podían decir, mi hermana se va a casar con un incircunciso pagano. No, porque el hombre había accedido a la circuncisión. Inclusive, muy seguramente, iban a acceder después de la circuncisión a cumplir con muchas otras cosas. Y ellos deciden matar a espada. Fíjate, tomaron a cada uno su espada. Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba tranquila e inmolaron a todos los varones. ¿Cuántos crees que eran? Por pequeño que fuera, así que no era nada pequeño, ¿eh? ¿Cuántos hombres crees que acabaron en un día? ¿Cuántos hombres crees que mataron ellos en un día? Claro, adoloridos, pasaron espada a Hamor y a su hijo Shiquem, al rey, a todos. O sea, esto fue un genocidio brutal. O sea, cuando enseñábamos esto decíamos que estaba fuera de proporciones. No había proporción con esto. Y podíamos ver entonces el corazón de estos chicos, lo que había en ellos, el mundo, tanto mundo que había en su corazón. Sacaron a Diná de la casa de Siquem y se fueron, condenándola a ella a ser una mujer que ya iba a ser repudiada, ¿eh? Hombre, pues ya no era una mujer virgen. Ahora, fíjate, empezó mal. Muy bien, empezó mal. Pero conforme a lo que dice la Torá, se cumplió. Se cumplió haciendo lo que está estipulado por el Eterno para subsanar esta situación. Y ella lo acepta. Porque ella podría haber rechazado al hombre. Ella podría haberle señalado y dicho, él me violó, él abusó de mí y no lo quiero. No quiero estar con él. Ella no, ella está en su casa ya de Siquem. Ella ya vive con él. Ella ya se ha ido con él. Ella aceptó desde el principio. Claro. Y sabes, aunque no hubiera sido de la mejor forma, pero el propósito se había cumplido. O sea, el proceso, el mishpat, por decirlo así, se había cumplido. ¿Que era qué? Que él la reconociera, se casara con ella, diera lo que tenía que dar en ese momento, que era la dote, y más allá de eso, se circuncida. Hombre, ¿qué padre no quisiera que el hijo, aunque la hija tuviera un marido, que aunque mal, hiciera conforme a eso? Ahora, bien, vamos a tomar en cuenta lo que dice Eli con respecto a el primero que se equivocó fue Siquem. Pero eso merecía la muerte de todo el pueblo. Lo que hizo Simeón y Leví era justificable. Era sin proporción alguna. Lo que hicieron fue una barbarie, una masacre. Ay, yo no justifiqué lo que ellos hicieron. Yo estoy diciendo que quien primero deshonró a la chica fue él. Sí, claro, pero después la honró con la decisión de decir, vale, me caso con ella, me circuncido y convenzo a todo el pueblo que se circuncide también. Sí, pero aquí hay una cosa que tenemos que poner en cuenta, que cuando ella conoce a él, ella también pone de su parte, los dos están de acuerdo en tener una relación. Sí, porque ella no declara que fue violada, vaya.
Ella no declara nunca violación alguna, ¿eh? Cuando dice violación, quiere decir violación a su intimidad como persona, podría decir Violación en el proceso de haberla pedido antes de haber tenido. O sea, haber dejado que sus deseos y sus, ¿cómo se llama? Sus instintos afloraran y tuvieran una relación sexual previa a haber hecho lo que era correcto. Haberla pedido, haber tenido una ceremonia, ¿no? Bueno, es que eso ni siquiera en ese entonces se llevaba a cabo, una ceremonia que diera paso. Eso era algo muy bonito que se hacía como algo agregado, ¿me entiendes? Pero el hecho simplemente de haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu padre. eso ya era ya. Vamos a hablar con tu padre porque quiero que seas mi esposa. Claro, pero como... Una situación muy compleja, porque no era una nación todavía, era una familia. Pues establecer vínculos, pues bajo qué parámetros no había la amistad todavía, no estaba establecida. Claro. Pero había el antecedente de que José también se había vinculado a una extranjera. Claro. Y pues bueno, el bien de José prevaleció en ese aspecto. Sí. En el caso de Dina, pues no sé cómo iba a proceder. Ella, pues obviamente tenía que casarse. Claro. Claro. No, inclusive ya estaban casados a los ojos del Eterno. Pero los que cambiaron la situación fueron los hermanos, que no la mancilló y no sé qué. Exactamente, exactamente. Bueno. Ellos deshonraron el honor de mi hermana por no haber venido y pedídola antes para que se casaran o para que fuera oficial, ¿no? Inclusive les voy a decir algo. Tan es así que fue legal que el propio Jacob le parece bien. Al propio Jacob le parece bien la circunstancia y después cuando se entera de eso dice, yo puse mi palabra y di mi nombre en función a esto y ustedes pasaron por encima inclusive de lo que yo ya había dicho, de mi nombre. O sea, es por eso que los desvincula como los está desvinculando. Porque el padre, el patriarca, que era quien realmente decidía en ese momento, y más no cualquier patriarca, sino el que Adonai había escogido desde el vientre de su madre, porque así era como había sucedido, él había dicho, vale, está bien, nos parece bien. O sea, el abuso del cual aquí se está hablando es el hecho de que en realidad no la pidió como su... Tendría que hacer. Claro, claro. Debe ir a buscar a su padre y pedir. O sea, porque nosotros no podemos leer solamente literalmente toda la escritura y querer entenderla literal. No podemos hacer la literalidad de la escritura solamente. Tenemos que comprender idiomáticamente qué significan las palabras, el contexto de lo que estaba sucediendo, la época que estaba sucediendo, no tiene nada que ver con lo que es ahora. La época, porque en aquellos tiempos no es Nada que ver con lo que ahora. O sea, el concepto de violación que tenemos al día de hoy no tiene nada que ver con el pasado. Leo un poco el contexto. Sí. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Entendemos, ¿no? Quería ser desvinculado. Sí, ella quería ir a ver lo que decían, lo que hacían las prácticas de ese lugar. Y en ese trajín, pues, la vio Siquem, hijo de Amor, Eleo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea, Ok, la deshonra. antes del matrimonio. Claro, la deshonra en esto consiste en que se acuesta antes del matrimonio. Y ahí lo está diciendo, claramente. La deshonró en el sentido de que no procedió al matrimonio. Exactamente. Pero también hay una cosa, que ahí te está hablando, pero no te dice que todo fue en el mismo momento. Puede que haya pasado... Claro, o sea, por eso te repito que no podemos escuchar nosotros la palabra literalmente y entenderla literalmente. Porque si no, entonces, la vida de Jacob duró 3 días. Dice, pero su alma se apegó a Dina, en el sentido de que Claro, la amó. se enloqueció con ella. Claro, se obsesionó con ella. Y habló Siquem, amó su padre, pues y bueno, le pidió que a ver si puede tomar, ¿no? Ya Claro. sabemos la historia. Pero más adelante dice, Siquem también dijo a su padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeron. Bueno, ya eso. Claro, pero si te das cuenta, en cómo se describe lo que sucede, no es como después lo mencionan los hermanos. Los hermanos lo que hacen es que dicen, mi hermana fue abusada sexualmente.
Cuando dice, en el texto que acabamos de leer antes, ¿no? Que él quedó prendido de ella y la deshonró. Claro, ¿por qué hay deshonra? Porque en aquellos días, es que para hoy es tan natural y tan normal que una pareja se conozca y al mes se acuesten. No, al mismo día. Bueno, yo estoy siendo un poquito más, hombre, ya sé, pero es que es horrible, pero es real. Esa misma noche que se conocen van y se acuestan y luego tal vez ni siquiera se vuelvan a ver. Es que ya el día de hoy, fíjate, el día de hoy está tan distorsionado el contexto de todo que hoy tendríamos que pensar en, sí, es que la chica estaba, o el chico estaban todos drogados, ¿no? O estaba drogada o no, como tantas historias que hemos escuchado. Pero nosotros no podemos pensar ni relacionar nada de lo que es al día de hoy la sexualidad. Por eso la semana pasada decíamos claramente, lo que para hoy es normal, hace 60 años, hace 40 años, ¿qué te digo? Hace 30 años, no tenía nada que ver con esto. Todavía había pudor, todavía había buenas costumbres, de algún modo, todavía había moral, gracias, moral. Pero en aquellos días era completamente distinto. Y lo que dice es que la deshonró, no porque la haya violado brutalmente, Estaban de acuerdo ambos. sino porque no lo hicieron como debía ser. O sea, la deshonra consistía en no haber hecho el proceso como debía haber sido y haberlo hecho malamente. ¿Me entiendes? Inclusive en el sentido de no somos del mismo pueblo. Ya para empezar, ahí la circunstancia. No somos del mismo pueblo. No estamos dentro de la misma línea de entendimiento. Tu Dios no es mi Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es como si hubiera sido una aventura y en la aventura hay deshonra, ¿me entiendes? Pero ¿qué dicen los hermanos? Mi hermana fue violada. Ellos lo tomaron como... Ahora, vale. Ahí los hermanos estaban... Ahora, claro, los hermanos, porque como bien lo dice, antes lo dijo en el verso 49, Jacob, cuando describe a sus hijos, son dos chacales, dice, ¿no? Algunas de las versiones. O sea, estos son unos chacales. ¿Sabes cuál es la característica de los chacales? Que son insaciables. Los chacales no dejan de... Una vez que encuentran una presa, no la van a soltar. Pues es que tan solo... Hagan lo que hagan. Y ahora no estuvo con la mujer de Jacob. Hombre, Rubén. O sea, tú te tienes que dar cuenta, y va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero de la calaña de los hijos de Jacob. ¿Vale? Entonces, pero fíjate nada más lo que está haciendo en este momento Simeón. ¿No? Fíjate nada más, no es solamente el hecho de que hubiera abusado o no, sino la respuesta desproporcionada de ello. Es brutal. Inclusive, ponle que hubiera... Es que mira, no lo voy a decir. No quiero decirlo de esta manera para que se entienda, de esta manera. Pero ponle que hubieran decidido ir y matar al propio Siquem. Porque fue el que deshonró a la hermana. Fue el que violó a la hermana. ¿Vale? Bajo el contexto, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de esto, Hoy tú ves noticias en la televisión o en el populario, ¿no? Te dicen una versión que tal vez no es lo que en realidad es, que lleva una manipulación ya, que lleva inclusive una intención propia y que no es lo que realmente sucedió, como lo están expresando y como sucede con Simeón y con Leví. Nuestra hermana fue violada. No, espérame, hubo deshonra, claro, porque no se hizo correctamente. Porque si ellos hubieran estado ligados al padre, si realmente estarían, ellos hubieran pensado de otra manera, habían dicho, mi hermana también tuvo culpa porque ¿a dónde fue a meterse? ¿No? Ahora, es que el problema es este. Dice que Dina fue a ver las costumbres de las mujeres de ese país. Y las costumbres de las mujeres de ese país eran las fiestas, El mundo, el mundial. Claro. Y ella se queda maravillada y así. Entonces, Muy seguramente ella, pequeña, porque se ve, supongo que es una chica de 12, 13 años cuando esto sucede, ¿no? Se fascina, se llena los ojos de todo lo que está viendo y accede. Bueno, muy bien. Pero la deshonra de ella en realidad es que no hubo un proceso correcto para hacerlo bien. ¿No? Para hacerlo correctamente.
Pero los hermanos no. Los hermanos miran y dicen, fue violada, fue ¿cómo se llama? Abusada, ¿no? Ahí dice, ellos se engañaron. Después de la propuesta que hizo Hamor, Uh-huh. pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, Claro, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Ellos fueron con palabras engañosas. claro. O sea, tú te das cuenta que la respuesta de Leví y de Simeón o de Simón es brutal. O sea, está desproporcionada, es con una persona del mundo, pero inclusive va más allá. Me atrevería a decir que tiene hasta matices un poco psicópatas, ¿no? Porque ellos ya están procurando la maldad. O sea, esto de que ir a matar a todos no es algo que surge al momento. Es algo que es maquinado de sus mentes y es planeado por ellos y empiezan a hacer toda una estructura de esto, ¿no? ¿Para qué? Para terminar con sus propósitos y deseos cumplidos, que es el de asesinar a todo el pueblo. O sea, ¿qué pasa con estos hombres? Claro, inclusive cuando hemos dicho muchas veces, al día de hoy, cuando una persona va como un soldado por órdenes, ¿no? Porque tú te alistas en el ejército para defender la patria, ¿no? Y tienes un propósito y vas a la guerra, esa muerte no se te considera como que asesinaste tú a alguien, ¿me entiendes? Sino que cumple con un propósito. ¿Vale? O sea, un soldado que va a la guerra no va a asesinar gente por asesinar, ni porque es su deseo, ni porque cumple un propósito propio y personal, sino porque va a la defensa de su nación, de sus principios, de lo que quieras, llames o mandes gustes, ¿no? Hombre, hay naciones en las que verdaderamente deberías pensar en alistarte, ¿no? En el ejército, porque son naciones que se dedican a la guerra. Eso es otra cosa completamente distinta. Pero en aquellos días las guerras y las muertes que suceden ordenadas, las guerras que suceden y las muertes que suceden ordenadas por Dios cumplen con un propósito que no tiene nada que ver con el propósito de sanguinario de un Dios que quiere ver sangre correr por las calles o por los montes o por los campos. No, cumple con un propósito que es todos aquellos que se deshonraron a sí mismos y deshonraron a Adonai a través de ir en pos de falsos deidades, que en realidad no era otra cosa más que servir a Satanás, porque eso era él. Todos tenían que padecer ese hecho, ¿me entiendes? Y perecer, porque era la subsistencia de Israel, dependía de ello. El hecho de entender que el matar por matar estaba claramente legislado para ellos desde mucho antes. Porque cualquiera podrá decir, hombre, y todos los que murieron a consecuencia del arca de Noé, Dios es un asesino. No. 120 años dice que estuvo predicándoles a todo el mundo que se arrepintieran, porque es lo que dice, 120 años tendrán estos. No significa que estaba dándole 120 años al hombre de vida. Le estaba diciendo, 120 años es el tiempo que les durará la vida a estos. Predicó durante 120 años y no se arrepintieron. Imagínate que se hubieran puesto a construir 5,000 arcas. Porque hubieran entendido, hubieran sabido que el Señor venía, arrepentido y haber tenido un corazón correcto. Hombre, qué diferencia, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy viendo que este hombre está construyendo, ya me contó que entonces creo, me arrepiento y voy a empezar a hacer lo que él hace. Qué diferente hubiera sido, ¿me entiendes? Pero aquí no, aquí hay asesinato premeditado. Hay algo que va ya en distorsión de la psique humana, la verdad. Por eso les digo que es como tiene matices inclusive medio psicópatas, ¿no? Entonces, pasaron espada al rey. Fíjate, que hizo conforme a la voluntad de lo que habían ellos predispuesto. Al hijo y a todos los varones. Los inmolaron a todos los varones. ¿Qué culpa tenían todos los varones? No había tal, ¿no? Y se fueron. Los otros hijos de Jacob vinieron sobre los... Esto es lo peor, man.
Los otros hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon el pueblo, porque habían contaminado a su hermana. ¿Cómo dicen sus versiones ahí, en el 27 del 34? Pisotearon los cadáveres y robaron todo lo que había en el pueblo. Se llevaron ovejas, vacas y burros y todo lo que encontraron a su paso. No habrá nada de la hermana, ¿no? Porque habían, no dice habían amancillado, ¿no? A su hermana. Fíjate nada más. Se apropiaron de sus rebaños y manadas y asnos y de todo lo que había dentro del pueblo y en las afueras. O sea, estos hicieron el agosto ahí, ¿no? Pues el mío sí dice, porque su hermano había sido, dice los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonorada. Fíjate nada más, ¿eh? Por la deshonra de su hermana fueron y mataron a todos. Tomaron la justicia en sus manos. Tomaron, pero es que no es la justicia, brother. Aquí ya, de haber tomado la justicia, se volvió injusto. O sea, se volvieron portadores de injusticia intentando hacer justicia. ¿Por qué? Porque ya saquearon a todo el mundo. Ahí nos damos cuenta de la condición de ellos, como cerca o lejos de Adonai. No están cerca de Adonai. No conocen los mandamientos del Señor. No conocen la voluntad del Eterno. Porque te voy a decir algo, ¿eh? Había mujeres y niños también ahí. Los saquearon a todos. Se llevaron como cautivos a esposas y a niños y a todos los que estaban en las casas. Se los llevaron como cautivos y como botín. ¿Sabes cuál es el término de botín? El botín es algo que tú adquieres a través de haber tomado por la fuerza, ¿me entiendes? Por eso los botines son de guerra. Normalmente se menciona un botín de guerra, que es el resultado de haber ganado una batalla, de haber tenido una victoria. ¿Qué victoria hay aquí? Este botín es un botín de deshonra, ¿entiendes? De muerte, pero no me refiero a muerte solamente en la sangre de sus manos, sino de juicio. Jacob le dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído problemas, haciéndome odioso entre los habitantes del país. Los kenanitas y perecitas, mis hombres son pocos en número, de modo que si se unen contra mí, me atacan, mi familia y yo seremos destruidos. Nada de esto dimensionan estos chicos. Nada. Fíjate, realmente no son destruidos como tal por la bendición del Eterno, ¿eh? De hecho, hay una tradición judía que dice que Adonai puso terror sobre todos los pueblos en contra de los hijos de Jacob, como si fueran, ya sabes que los judíos inventan muchas cosas, ¿no? Y se inventan estas historias de que casi eran como superhombres y que no era posible meterse con ellos porque unos cuantos habían acabado con todo un pueblo, sin decir el contexto real de lo que había pasado, ¿me entiendes? Entonces que por eso era que todos los alrededores tenían terror de ellos y en ese terror no habían sido atacados, ¿no? Entonces, realmente no son destituidos Simeón y Leví por lo que hicieron con Joseph, ¿te das cuenta? No dice que es que estos hijos que me separaron y me privaron de mi pequeño hijo Joseph y hicieron, no. Realmente, sino por el mal proceder de su pasado. Por lo que Jacob considera destituirlos, no es porque le mintieron durante 20 años, porque lo entregaron, porque su plan era matarlos y después lo vendieron. No. El plan no es ese. O sea, más bien, la razón no es esa. La razón es por su mal proceder. Y la consecuencia de ello, pues, mirando cómo terminaron, ¿no? Cada uno de ellos. Así es. Entonces, es terrible mirar cómo estos dos contaminan a todos los demás y terminan por hacer atrocidades brutales, ¿no?
Yo creo que vamos a dejarlo en una segunda parte, porque ya llevamos ya un ratito y todavía faltan muchos versos. Y yo creo que vamos a pararle aquí. Vamos a caminar unos 2 versos más para dejarlo en la segunda parte, porque está carnosito esto, hombre. Está para buscarle, ¿no? Está profundo, exactamente. Entonces, vamos a leer el verso 6, ¿les parece? Lo dejamos en el 6 y ya a la segunda parte nos vamos más rapidillo. Y dice, entonces vamos a nuestro texto base, ¿no? En Bereshit 48 y el 6 dice, pero la progenie que te nazca o los hijos que te nazcan después de ellos, porque acuérdense que les acaba de decir. Les acaba de decir que sus 2 hijos ya no serán más sus hijos, sino que los adoptará él como sus hijos. Pero los que te nazcan después de ellos serán tuyos, ¿no? Ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Esto es muy importante, porque realmente no es que hayan quedado destituidos como pueblo de Israel, sino que como herencia, dentro de ¿cómo se llama? Del orden que debía haber sucedido, Jacob los convierte en hijos a sus nietos, literalmente, ¿no? Los convierte en hijos para hacerlos portadores o para hacerlos, los habilita. Esa sería la palabra correcta. Los habilita como posibles receptores de esto que era la promesa, la bendición, inclusive, pues claro, para los habilita como herederos, ¿no? Pero herederos directos, sin tener que esperar a que muriera Joseph. Porque si les hubiera dicho, y tus hijos serán los portadores de la promesa, ahora que te mueras, ¿no? Porque el que debería ser eres tú. No, él, fíjate la manera en que lo hace, y vas a ver que la manera de obrar de Jacob de aquí en adelante está dirigida por Hashem. ¿Entiendes? Lo decía Joshua, pues sí, por Hashem, ¿no? Por Hashem, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive cuando los va a bendecir, hace otra vez otro movimiento que deja completamente desconcertado a Joseph. Pero lo desconcertado empieza desde ahorita. Tus hijos no serán más tus hijos, sino son ya mis hijos. Pero todo lo que te nazca será herencia para ti, ¿no? Todo lo que te nazca, ellos quedarán para ti, pero en lugar de tus hermanos, de Rubén y de Simeón, quedarán Manasés y Efraín, que tú te vas a dar cuenta que en realidad va a ser Efraín y Manasés. ¿Ok? Ahora bien, no es lo mismo hablar de los hijos de Jacob, vamos a terminar con esto, que de las 12 tribus de Israel. No es lo mismo. ¿Por qué? Por estos movimientos que están sucediendo. Los hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, en el orden que fueron naciendo, ¿no? Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Joseph y Benjamín. Esos son los hijos naturalmente. Pero las tribus territorialmente, como quedaron para la división geográfica como pueblo de Israel ya, una vez que entran en el comando de Josué, por decirlo así, y son distribuidas todas las tierras por lo que Moshe les había ordenado que fuera y cómo iba a suceder, quedan de la siguiente forma. Queda Rubén igual, queda Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín, y aquí es donde vienen los cambios. Efraín y Manasés. ¿A quién sustituyen Efraín y Manasés? Bueno, pues sencillo, a Leví, porque acuérdate que Leví se queda sin porción de tierra, no como fuera de Israel, sino como un apartado de los hijos de Israel que van a servir en el sacerdocio, y al propio Joseph. Joseph sí queda fuera del territorio. No hay unos josefitas. No hay josefitas. Sino, fíjate, sí hay levitas, pero porque los levitas, acuérdate que no tienen porción de tierra. Ellos van a ser como flotantes, ¿no? Como una provisión de gente que servirá a cada una de
las tribus, porque en las tribus habría levitas que servirían en cada una de ellas. Pero los de Joseph se pierden, pero no se pierden en realidad, sino que quedan Efraín y Manasés. Que casualmente Efraín y Manasés son los que más territorio quedan y tienen. ¿No? Que también son los que más importan después, en el futuro. Pero fíjate que en Efraín, y es lo que vamos a decir ahorita, ¿no? Por último, en Efraín, ¿cómo son las cosas? Jacob no se equivoca. Porque cuando cruza las manos y da la bendición al pequeño, a Efraín, la promesa que le dio a Abraham Elohim de que serán multitudes de naciones se cumple verdaderamente en Efraín. No en Judá, no en Manasés, no en Rubén, ni en Simeón, ni en ninguno de ellos. En quien verdaderamente se cumple es en Efraín. Y se cumple porque Efraín, ¿qué sucede con él? Él se asimila entre las naciones y se convierte en el portador de que todos aquellos en donde se asimiló sean los que volverán como una gran multitud para con el Eterno. Y entre ellos estamos incluidos nosotros. Es bueno que aclares esto, porque no es lo mismo los hijos de Jacob Claro. que las tribus. Exactamente. Eso es algo que yo quería dejar muy en claro porque a veces hay confusión, ¿no? Porque de las tribus de Israel, cuando hay naciones que salen los remanentes, el remanente. Exactamente. No de los hijos de Jacob, sino de las tribus, del orden que queda al final. Porque, ojo, este orden no es arbitrario. Que Simeón y Manasés tengan los territorios que tuvieron y la forma en que quedaron no es arbitrario. ¿Quién es el que recibió la orden de cómo sería todo? Moshe. ¿De quién la recibió? De parte de Elohim. Fíjate, si hubiéramos dicho que era Moisés o Moshe el que hubiera manipulado esto, hubiera dado toda la preeminencia y las mejores tierras a su tribu. ¿De dónde era él? Levita. Y su tribu es la que queda sin tierras. Más adelante hay un mandamiento donde dice que no pagarán los hijos los pecados de los padres. Claro. ¿Te acuerdas que lo leímos hace poquito? ¿No? Que la dentera, por haber comido uvas amargas de los padres, la dentera no la tendrían los hijos. Claro. Por eso nosotros llegamos a la conclusión de que si el pueblo, o lo que se convierte en pueblo dentro de Misraim, recibe el juicio de 200 y tantos años de esclavitud, tiene que ver también con lo que ellos han hecho o dejaran de hacer. ¿No es cierto? Porque el haberse asimilado también un poco, o haber olvidado, o haber hecho no conforme a la voluntad del Eterno, pudo haber sido bajo esa premisa de que nadie tiene por qué padecer por los errores de los demás, ¿no? Porque si bien es cierto que están yendo al exilio por quiénes son y cómo se han comportado y lo que han hecho, y van a ser resguardados y cuidados dentro de ese exilio, sí es bien cierto que la salida de ellos y la esclavitud de ellos tiene que ver también con muy seguramente con lo que ellos hayan hecho o dejado de hacer, ya como portadores de el beneficio de ser el pueblo de Adonai, ¿me entiendes? Porque me queda muy claro, como lo dijimos la semana pasada, que Joseph iba a hacer todo lo necesario para proveer, porque dice que les proveía de pan, ¿no? De alimento. Bueno, y que decíamos que muy seguramente ese alimento no solamente era la provisión de comer, sino que él se iba a encargar de provisionar el andar conforme a la voluntad del Eterno, que había aprendido de su padre, como autoridad, ¿no? Y muy seguramente conociendo las fichas y barbaries que tiene por hermanos. Era necesario enseñar a las generaciones. Era necesario educarles, ¿no? Conforme a la voluntad del Eterno. Porque muy seguramente sucedieron episodios similares, en donde Rubén y Simeón se hubieran levantado, o Leví se hubiera levantado igual, y tener que decir Joseph no es el proceder de nosotros como verdaderos hijos del Eterno. Por eso simbolizaba, Joseph simbolizaba a Jacob. Claro, muy seguramente hasta decirles hermanos míos, no se dan cuenta. El ejemplo está en que yo no les odio. No tengan ese proceder, pero fíjate cómo el corazón de ellos sí que estaba roto.
Y sí que estaba chueco, porque en cuanto muere Jacob, ¿qué es lo que dicen ellos? Ahora sí, Joseph se vengará de nosotros. Porque lo único que detenía era la vida de mi padre. O sea, date cuenta cuál era el corazón de estos hombres. Y también yo creo que había rivalidades entre, como son 4 mujeres de Jacob, había rivalidades dentro de la... Hombre, claro, esas rivalidades se las comieron ellos. Date cuenta, los 4 primeros hermanos eran hermanos de Dina, Claro, entre ellos incluido Shimon. sí. Sacaban cara por Dina, pero no sacaron en su momento cara por Joseph. Claro que ¿Te no. das cuenta la... Claro, como lo vimos en su momento y en su tiempo. En realidad ellos no fueron educados en amor. Ellos fueron educados en rivalidad, en, ¿cómo se llama? En supremacías, ¿no? En quién era... Se peleaban las mujeres por el marido. Generaban estrategias para tener más hijos. Incluso entregaron a sus siervas. Es una brutalidad, ¿me entiendes? También la debilidad que tuvo Jacob, ¿no? ¿Mande? La debilidad que tuvo Jacob y no tener la autoridad como tal. Más bien, mira, no es tanta debilidad, porque si tú te das cuenta, lo que no tuvo, sí, bueno, debilidad sí, pero más bien no tuvo autoridad, ni el carácter necesario para fajarse delante de su tío y decirle: a mí no me la juegas, ¿no? O sea, para empezar ahí. Vale, yo te voy a servir durante tanto tiempo, pero y me vas a dar a mi a quien quiero verdaderamente como mi esposa, pero a ver qué haces tú con tu otra hija, ¿eh? O simplemente a ver, es que no hubo carácter, ¿me entiendes? Y si te das cuenta, y es triste, pero es real, la debilidad de casi todos los hombres de Adonai en la escritura fueron las mujeres. No estoy diciendo nada malo, sino que, o sea, el hecho de no tener el carácter necesario para la madurez y el carácter necesario, la templanza para decidir correctamente. Mira a David, mira a Shlomo, mira a su hijo, a Roboam. Sansón, Dios mío, Sansón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que no había era carácter en realidad. Y esto se va a ver reflejado en estos hijos, en cada uno de ellos, porque sí es cierto que no fueron educados como una familia que viera el uno por el otro, sino más bien era la familia de una esposa, la otra, que vivían en el mismo sitio, pero eran viendo por estos, por aquellos, por las 4 familias de las cuales se forma esto, ¿me entiendes? Y todos y cada uno mirando, sí, convivimos juntos, somos hermanos, como se dice actualmente, medios hermanos, pero somos harina de cada uno de nuestros costalitos separados, no somos uno. Y tan es así que, mira, cuando tienen la oportunidad, venden, quieren matar primeramente a Joseph y terminan vendiéndolo. Entonces, bueno, vamos a parar aquí. Continuamos en el 7 a partir de la segunda parte, bueno, a la tardecita. Y les mandamos un abrazo fuerte. Shabbat Shalom.